Huyen de un horror inimaginable. Se embarcan en viajes largos y peligrosos para ponerse a salvo. Ahora mismo hay, según la ONU, unos 15 millones de refugiados en el mundo cada año. Y por desgracia, para muchas familias, llegar a Europa no quiere decir acabar con el sufrimiento. El maltrato a los refugiados en Europa está sobradamente documentado en varios estados de la Unión Europea. Las solicitudes de asilo en Europa se incrementaron en un 15% el año pasado. Son los países meridionales los que hacen de rompeolas de la miseria y la persecución política, con un aumento de peticiones de asilo de hasta el 90%. Nuestro compañero Michel Santos estuvo con Nurdin de Somalia. Su pesadilla continuó cuando logró llegar a Hungría. Ahora está en Alemania, en Frankfurt. Prefiere ocultar su rostro. Es periodista. Tuvo que huir de la brutal guerra de Somalia. En Turquía, tras pagar a funcionarios venales, se embarcó en un avión rumbo a Hungría. Allí fue encarcelado, tratado como un delincuente común y llevado hasta el límite de la resistencia cuando le obligaron a ingerir sustancias desconocidas para él. La verdad es que todo fue muy mal. Forzaban a la gente a beber algo. Tú no sabías de qué se trataba ni tampoco si te iba a enfermar. La comida era mala, solo te dejaban ir al baño una vez. Y si tenías ganas de orinar, tenías que hacerlo en la habitación en la que dormíamos, una sala en la que estábamos de 12 a 15 personas. ¿En una celda pequeña? En una celda pequeña de 4 metros. En Hungría, como en otros países, los refugiados pueden ser detenidos durante varios meses, a menudo en condiciones infrahumanas. Le planteamos al gobierno húngaro la situación y la condena de Naciones Unidas por el trato a los refugiados. Hungría mantiene que respeta todas las normas comunitarias, pero que está desbordada por las peticiones de asilo. Hungría no es el único país europeo acusado de maltratar a los refugiados. Grecia está entre los que peor trato les da. Nadie nos ayuda. La Unión Europea establece que los refugiados deben ser registrados en el país al que llegan. Nurdin está ahora en Alemania. Si le devuelven a Hungría, teme convertirse en un vagabundo, en un sin techo. Antes que sin techo, prefiero estar en una cárcel alemana. El caso de Nurdin es tan solo uno entre muchos. Varias ONG denuncian que la transgresión de los derechos humanos de los refugiados en Europa tiene 3 causas: leyes inadecuadas, falta de voluntad política y escasa solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea. Nos acompañan aquí, en primera línea, para tratar la solución de los refugiados en Europa, Daniel Endres, director europeo de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, y Karl Kopp, director europeo de la ONG Pro Asilo. Daniel, vamos a ponerle nombre y cara a lo que pasa. ¿De dónde vienen los refugiados? ¿Quiénes son? ¿Qué dicen? The largest number of refugees coming to Europe comes from Afghanistan. El mayor número de refugiados que llega a Europa proceden de Afganistán y además de Serbia, Irak y otros países afectados por la guerra. Con respecto a los afganos, vemos obviamente que la situación en Afganistán se ha deteriorado los últimos años y millones de ellos han buscado refugio en los países vecinos en los que la situación se ha hecho más y más difícil. Así que para muchos de ellos no hay salida, por lo que buscan una vida más segura en otras partes del mundo, incluyendo Europa. Acabamos de ver que la situación en el sur de Europa es crítica. Karl, ¿qué es lo que ocurre? Crítica es que más de 2.000 personas han muerto ahogadas el año pasado en el Mediterráneo. Y no había un estado de emergencia formal, era otra cosa. La falta de solidaridad ya mencionada es una cuestión clave. No apoyamos adecuadamente ni a Malta ni a Italia para resolver esta crisis humanitaria, y Europa no está dispuesta a rescatar a la gente de las pateras.
La Unión Europea negocia en estos momentos una política común de asilo. La eurodiputada del Grupo Verde, Jean Lambert, participa en su elaboración. Escuchemos. Lo positivo es que el sistema común de asilo por lo menos está en discusión, pero hay que reconocer que necesitamos una aplicación uniforme de los derechos humanos en toda la Unión Europea. Lo malo es que los Estados miembros quieren seguir haciendo lo mismo de siempre, en lugar de ver cómo pueden trabajar juntos adecuadamente para brindar un sistema actualizado que proteja a la gente que realmente necesita protección. Así que no parece muy convencida. ¿A ustedes qué les parece? ¿Esta ley va a mejorar la situación actual? ¿Qué va a ser lo mejor y lo peor de la nueva política? Lo importante es que las normas establecen que la gente no puede ser detenida por pedir asilo, que no es un crimen intentar mantenerse a salvo. Así es que ahora lo importante es ver a qué nivel están las normas para los refugiados en la nueva regulación y esa es, por supuesto, una negociación política. Lo que es aún más importante es que todos los países apliquen la normativa de asilo común de tal forma que las condiciones que nos encontremos sean acordes a la ley europea. Muchas ONGs como ProAsilo están en estado de alerta porque la nueva ley menciona explícitamente la detención e implícitamente sanciones y encarcelamiento de refugiados que son inocentes. Buscar asilo no es delito. Irte de un país no es un crimen. Pero la realidad objetiva es que los detenidos en Malta son cada vez más desde hace un año. Lo mismo que en Hungría o que en Grecia. Incluso en el centro de Europa, muchos refugiados pueden ser deportados y todo ello forma parte de una triste realidad. Así que es muy importante no crear un marco jurídico para detener, sino para acoger. Necesitamos una directiva europea para acoger. Y llamamos al Parlamento Europeo a que desactive las normas que permiten detener refugiados. Los refugiados no son criminales. Los que buscan asilo no son criminales. Los niños solos no deben ser detenidos jamás. ¿Cuál es la posición de la ONU? Entendemos que alguien pueda ser detenido, pero no solo para asegurar el proceso de asilo o por una serie de razones genéricas. Ser detenido sin ninguna salvaguarda entiendo que es un precedente muy peligroso y estamos muy preocupados y además aumentan los motivos de detención como algunos sugieren. Los niños son otro gran problema. El 46% de los refugiados son menores de 18 años. En la política común de asilo no se prohíbe detener niños, y es algo con profundos efectos psicológicos que solo puedo imaginar y que se derivan de la detención de niños. ¿Puede decirme algo al respecto, Carl? Esta es una historia muy triste referida al asilo europeo para los refugiados y a la política de los refugiados. 1000 niños están detenidos. Están solos y detenidos. Los niños necesitan un alojamiento digno y necesitan protección desde el primer día y están amenazados. Están verdaderamente en peligro, son víctimas de explotación en los centros de detención, sufren acoso sexual y violaciones. Es una verdadera vergüenza que por intentar acceder a otro país europeo o por querer reagruparse con sus padres, los niños pequeños mueran en el camino, de Grecia a Italia. Y esto es una verdadera vergüenza. Que no seamos capaces de crear un sistema de protección común para los niños desde el primer día cuando llegan a Hungría, a Grecia, a donde sea, a la isla de Malta, y que no seamos capaces de proteger a los niños. Así que estos son momentos decisivos en la negociación de una política de asilo común en la Unión Europea. Chipre va a ejercer la presidencia rotatoria de la Unión Europea en pocas semanas, algo que no deja de ser irónico cuando Amnistía Internacional acaba de condenar a Chipre por su trato a los refugiados.
Es importante que Chipre tenga todo el apoyo en la gestión de las dificultades de la presidencia y, por supuesto, con respecto a las decisiones que se tomen, no es la presidencia la que decide, son todos los Estados miembros, el Parlamento, la Comisión. Así que hay varios decisores importantes en la gestión de un sistema común de asilo. Carl, usted lleva 20 años ayudando a los refugiados. ¿En qué han cambiado las cosas? Cuando empecé todo era muy difícil siempre. Pero la detención no era un asunto a tratar y ahora cada vez lo es más. La detención de niños es una triste historia de la Unión Europea, como lo es la de las masas de gente muriendo en sus fronteras. Y creo que es dolorosísimo y que Europa ha perdido el norte, ha perdido credibilidad. Y todo esto es muy difícil de manejar. Muchas gracias por estar en primera línea. ACNUR ha advertido de que en los próximos 10 años vamos a ver aún más refugiados y desplazados internos. Solo nos hemos centrado en los refugiados, pero si tenemos en cuenta los desplazados internos, hablaríamos de 42,5 millones de personas en todo el mundo que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Véanlo en perspectiva, la población de España es de unos 47 millones de habitantes. Seguimos nuestro debate en Internet. Nos gustaría saber de usted, leer sus comentarios y preguntas. El mes que viene volvemos a estar con ustedes en primera línea.